El rol de la estadística en psicología y educación. La estadística nos ayudará a entender comportamientos, procesos y fenómenos individuales y sociales, y lo hará desde una perspectiva que puede parecer un tanto ajena a quienes se inician en el estudio de carreras de ciencias sociales. Cuando se aplica a fenómenos sociales, la estadística cumple la función de tomar distancia de aquello que se observa. La estadística no analiza individuos aisladamente, sino conjuntos de ellos, conjuntos a los que define de acuerdo a ciertas características que elige deliberadamente. Grupos de personas de determinada edad, clase social, nivel de educación, nivel de inteligencia, hábitos, etc. Y es entre características de esos grupos que hace comparaciones y busca similitudes y diferencias. Usa estas clasificaciones y las comparaciones entre los grupos a fin de identificar factores que expliquen las diferencias entre individuos. ¿Cómo puede aportar la estadística a la psicología, si esta es ciencia de lo particular, si cada persona es única? ¿Qué de la especificidad de cada experiencia individual de aprendizaje? Para entender esto se debe recordar que cada hecho social o individual que se considera y que demanda explicación, está determinado por un conjunto de factores muy amplio. Se trata de lo que llamamos multicausalidad. Es decir, no hay hechos psicológicos, educativos, ni sociales que puedan explicarse a partir de una única causa. Este conjunto de factores que explican un hecho, puede dividirse en aquellos que afectan al individuo de modo exclusivo y aquellos de carácter colectivo. Los individuales hacen de cada sujeto un caso único, los colectivos ubican al individuo en similitud con quienes comparte un grupo o diversos grupos. Veamos esto en ejemplos. La ansiedad de una persona particular frente a una situación se explica por muchos factores, algunos de ellos son individuales y otros son generales. Una entrevista laboral o un examen oral son situaciones que generan más ansiedad que una conversación entre amigos, y esto es así para casi cualquier persona. Pero para algunos esa ansiedad es leve y soportable y a otros les dificulta un desempeño de buena calidad. El carácter ansiógeno de la situación puede analizarse de manera colectiva, preguntándonos por ejemplo, si los varones tienden a mostrar más ansiedad que las mujeres ante esa situación o si las personas más exigentes consigo mismas sufren de mayor ansiedad. Es de este modo que explicamos parte de las diferencias en el nivel de ansiedad. Por factores generales, otra parte será explicada por características del individuo, que lo hacen único. La dificultad de un niño para estudiar matemática puede explicarse por el modo en que la materia se enseña, por la actitud de sus padres hacia la matemática, por sus propias creencias acerca de la dificultad intrínseca de la materia y por otros factores más íntimos relacionados con su historia personal. Algunas de estas explicaciones pueden analizarse de manera colectiva, buscando mejores métodos para enseñar matemática, investigando de qué manera la actitud de los padres o las creencias de los estudiantes pueden incidir en su desempeño en la materia. El estudio de estos factores colectivos se ve auxiliado por la estadística, que permite tratar con conjuntos de individuos y ver las regularidades que solo se aprecian cuando se los considera agrupados. Veamos cómo se materializa este cambio en la mirada desde el individuo hacia el grupo. La siguiente es una lista que indica el número de errores que cometieron en una prueba: 9 alumnos. Alumno número de errores: Susana 5, Marcos 6, Daniel 5, Federico 4, María 4, Pedro 5, Eugenia 5, Madel 5, Francisco 5. La lista los individualiza, los reconoce por su nombre, nos dice cuántos errores cometió cada uno. Si transformamos esa lista en una tabla: número de errores, cantidad de alumnos: 4, 2, 5, 6, 6, 1. Leemos ahora que con 4 errores cometidos hay 2 alumnos, con 5 hay 6 y solo uno cometió 6 errores. Las personas desaparecieron, ya no hay nombres, hemos abstraído para referirnos al número de errores, no a los alumnos. En la tabla vemos que lo más frecuente es que se cometan 5 errores y que 6 es excepcional. Hemos pasado de la lista de individuos a la tabla de valores. Nos despegamos de los casos a fin de buscar la regularidad en el conjunto. Más adelante diremos esto, indicando que se ha pasado de la matriz de datos a la distribución de frecuencias, que constituye una reducción o un resumen de la información disponible. Eso hace la estadística, es una operación muy importante en psicología y en educación, porque está dirigida a ver el modo en que los factores generales afectan lo que se observa, más allá de los casos particulares, para después volver al caso individual. Esas generalizaciones son las que permiten, por ejemplo, recomendar un tipo de intervención terapéutica y desalentar otras. Si sabemos que es esperable que un niño comience a hablar entre los 12 y los 24 meses, es porque muchos niños han sido observados y ha podido establecerse esa regularidad. Conocer eso nos permitirá saber que si un niño en particular, a los 3 años de edad no habla, necesita alguna intervención específica. O, en otro ejemplo, si hemos podido verificar que las personas que se proponen lograr metas muy elevadas tienden a sentirse más ansiosas cuando son evaluadas, podremos intervenir, ante un caso particular, sobre la fijación de metas, con el objetivo de reducir la ansiedad. Conocer las regularidades grupales no implica dejar de lado al individuo, por el contrario, implica situarlo en relación a un grupo y conocer factores de orden general que pueden estar afectándolo individualmente. Esto se combina, en cada caso, con la historia subjetiva para dar lugar al carácter único de cada persona. Los datos agregados sobre patologías psicosociales como el suicidio o la depresión pueden mostrarnos las tendencias y ayudarnos a decidir a qué es necesario atender con mayor urgencia. El análisis de esas tendencias por edades, o por clase social, permite identificar grupos especialmente vulnerables. En educación, el campo de aplicación de la estadística es tanto o más vasto que en psicología, porque los organismos gubernamentales y no gubernamentales producen grandes cantidades de datos, muy valiosos para detectar problemas de determinados sectores de la población, o para comparar entre países, entre sistemas educativos diferentes. Por ejemplo, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, www.pisa.org, o el Operativo Nacional de Evaluación, WAN, iniece.me.gov.ar, producen datos que ayudan a identificar condiciones en que pueden lograrse mejores resultados, así como factores que obstaculizan su logro. Creencias sobre la estadística. A veces hay quienes creen que la introducción de procedimientos estadísticos en la investigación aporta objetividad al análisis. O bien que el investigador que usa técnicas estadísticas busca cierta asepsia en el conocimiento que construye, busca dotarlo de veracidad más allá de las argumentaciones. Como si la introducción de números en el discurso lo volviera más serio o más válido. Se trata de creencias equivocadas, propias del sentido común poco informado. La estadística solo puede aportar rigor al análisis de observaciones de buena calidad y solo nos ayuda en la organización y en la posibilidad de generalizar nuestros resultados. Sirve para poner en correspondencia las ideas con lo que se observa, la teoría con los hechos. Sin embargo, en un uso malintencionado, la estadística puede ponerse al servicio de probar falacias que, a la vista de quienes no pueden interpretar los resultados, aparecen como verdades irrefutables. 1. Aprender estadística debe servirnos también para desterrar el mito que consiste en creer que usar técnicas cuantitativas puede dotar de cientificidad a un argumento vacío. También puede confundirse el uso de estadísticas con una asimilación de la investigación social a la de las ciencias naturales. Si bien la estadística permite tomar distancia de los casos individuales para poner el acento en características compartidas, en las ciencias sociales eso es solo una parte de la explicación de los fenómenos, aquella parte que es compartida por los integrantes del grupo, siempre queda una componente de variabilidad que solo puede explicarse de manera individual.
Aunque se puedan usar procedimientos estadísticos similares para analizar el diferente rendimiento de semillas y el rendimiento académico de los estudiantes, eso no implica que desconozcamos la complejidad de los fenómenos sociales ni el carácter único de los sujetos de nuestros estudios. Las áreas de la estadística, dos amplios conjuntos de procedimientos constituyen el aporte que la estadística hace a la construcción de conocimiento, el resumen de un conjunto grande de información y la extensión de las conclusiones que se observan en ciertos sujetos a otros sujetos que no han sido observados. Estas dos grandes funciones son consideradas como dos áreas de la estadística, a las que se denomina descriptiva e inferencial respectivamente. Antes de señalar los objetivos que se persiguen en cada una de estas áreas, conviene hacer una breve referencia a la distinción entre muestra y población, aunque volveremos sobre ella en el capítulo dedicado al muestreo, ya que ella articula las dos áreas. Los datos que recogemos están limitados en su alcance a las posibilidades de nuestro estudio. Si el objetivo es generalizar los resultados, esos casos que observemos serán una fracción de un universo mayor. Cuando analizamos la ansiedad frente a los exámenes en estudiantes universitarios, no está dentro de nuestras posibilidades observar a todos los estudiantes universitarios. Por el contrario, habremos de seleccionar a algunos de ellos. Ese conjunto de estudiantes que seleccionamos se llama muestra y nos aportará la información sobre la que trabajaremos. Según el modo en que la muestra haya sido seleccionada, los resultados se podrán extender a una población de referencia, que en este ejemplo podría ser la del total de estudiantes de una universidad, de la que se extrajo la muestra. Las condiciones para que esta generalización sea posible serán expuestas en detalle en el capítulo correspondiente. La descripción estadística. Debido a que en estadística no trabajamos con individuos aislados sino con conjuntos de ellos, siempre es necesario resumir la información para presentarla de manera accesible a la lectura y para extraer significado. Una gran tabla proveniente de registros hospitalarios que muestre las edades de madres primerizas no puede leerse de manera directa. Es necesario buscar indicadores de síntesis. Uno de ellos, muy frecuente, es el promedio. Sucede del mismo modo si contamos con los puntajes de una prueba de memoria aplicada a muchas personas. O también si tenemos el listado de alumnos de una escuela y de cada uno sabemos si repite o no el curso. En esos casos podemos resumir esa información indicando el promedio, con las limitaciones que esta medida tiene, como veremos en el capítulo 3. También es posible indicar cuántas personas tienen un valor menor a cierta cifra o mayor a otra. ¿Cuántas de las madres primerizas son menores de 20 años? ¿Repiten de grado con igual frecuencia los varones que las mujeres? O bien expresar los valores a través de gráficos, que suelen aportar mucha información de manera abreviada, aunque a veces también pueden ser engañosos. Cuando de cada alumno de una escuela conocemos si repite el curso o no, es conveniente calcular una tasa de repitencia para cada curso o para cada escuela, en lugar de indicar la condición de repitente o no de cada alumno. Entonces, la estadística descriptiva nos proveerá de una serie de procedimientos dirigidos a resumir, a sintetizar información, a volverla manejable para que podamos interpretarla y extraer conclusiones a partir del conjunto de datos que, de otra manera, serían ininteligibles. La inferencia estadística. Una vez que disponemos de una síntesis de la información que hemos recogido de un conjunto de individuos, nos interesa otro problema, el de preguntarnos si eso que observamos vale también para otros, a los que no hemos observado. Si hemos visto a muchas personas, algunas exigentes consigo mismo y otras que no lo son, y hallamos que las primeras manifiestan más ansiedad en los exámenes que las segundas, ¿podemos decir que la autoexigencia incide en la ansiedad? Es decir, ¿podemos generalizar nuestro resultado? La estadística inferencial se ocupará de esto, de decirnos bajo qué condiciones se pueden extender nuestros hallazgos a casos no observados. Si encontramos niños de madres que han tomado bebidas alcohólicas durante el embarazo y niños de madres que no bebieron y descubrimos que, en promedio, los hijos de madres bebedoras tienen niveles de desarrollo motor más bajo que los hijos de madres no bebedoras, ¿podemos afirmar que beber alcohol durante el embarazo retrasa el desarrollo motor de los hijos? Según cuántos niños hayamos observado, según qué tan grande sea la diferencia entre el promedio de desarrollo motor de los hijos de bebedoras y no bebedoras, según qué tan variable sea el desarrollo entre los niños, tendremos o no argumentos para generalizar el resultado y afirmar que existe o no una relación entre consumo de alcohol durante el embarazo y desarrollo motor del niño. En todos los casos, cuando sea posible hacer generalizaciones, estas estarán limitadas a un contexto específico. El análisis que se haga de la relación entre pobreza y educación en Argentina puede no ser válido para la población de Brasil. Es decir, debe estar explícita cuál es la población de referencia a la cual es válido extender los resultados que se obtienen. Puede considerarse a la descripción como una etapa anterior a la inferencia, ya que esta última no puede lograrse sin una adecuada descripción previa de la información. Pero la descripción tiene entidad propia y, como se verá en metodología de la investigación, un estudio puede plantearse objetivos exclusivamente descriptivos, que no se dirijan a generalizar los resultados obtenidos. La observación de regularidades a escala colectiva puede ser también un medio para plantear preguntas de investigación. Fue este el camino seguido por Durkheim, 1994-1897, quien, al observar que las tasas de suicidio de diferentes comunidades aparecían muy disímiles, postuló que, más allá de las razones particularísimas que cada persona podía tener para llegar al suicidio, debía haber otros factores, de orden social, que determinaran los suicidios. Va así a preguntarse qué elementos distintivos de las comunidades pueden explicar que en unas el suicidio sea más frecuente que en otras. Si apreciamos, por ejemplo, que el rendimiento de los alumnos de escuelas urbano-periféricas es menor que el de los alumnos de escuelas urbanas, nos preguntaremos qué hace que se produzca esa diferencia. O en el ejemplo anterior, sobre las madres que beben durante el embarazo, ¿cuáles son las etapas del embarazo en que la ingesta de alcohol es más peligrosa? ¿O cuál es el mecanismo fisiológico que liga el alcohol ingerido por la madre con el desarrollo motor del niño? En estos ejemplos, el resultado estadístico se halla en el origen de la indagación, en la construcción del problema de investigación y no solamente en el análisis posterior de los datos recogidos. Esto muestra el carácter herramental de la estadística. Su uso siempre estará al servicio de la producción de conocimiento validado.